una tranquila tarde en un pequeño parque suburbano, un grupo de adolescentes se congregó cerca del área de juegos. Las carcajadas que compartían no eran de alegría genuina. En su tono había arrogancia y una confianza mal situada. Estos jóvenes, que habían dedicado el verano a entretenerse a expensas de los demás, buscaban a personas que consideraban vulnerables para sus burlas. Ese día, su atención se centró en un hombre mayor de piel oscura, sentado en un banco cercano, absorto en la lectura de un libro ajado. Era Kane, un hombre de aspecto modesto, vestido con una sencilla camisa, jeans desgastados y un viejo sombrero que le cubría parte del rostro. Para los chicos, él era solo otro blanco fácil. Con miradas cómplices y sonrisas burlonas, sus intenciones se hicieron evidentes. Uno de ellos, un chico alto con un aire prepotente, le dio un codazo a sus amigos y comentó con desprecio: «Miren a ese viejo, apuesto a que ni siquiera puede mantenerse en pie, mucho menos defenderse. Debe estar tan perdido en su propio mundo que ni se entera». Las risas contenidas del grupo se intensificaron y, tras unos comentarios y risas burlonas más, avanzaron hacia Kane, rodeándolo con la actitud de cazadores que estudian a su presa. Kane, sin embargo, no pareció reaccionar de inmediato, manteniendo su vista fija en las páginas de su libro, aparentemente ajeno a la creciente provocación a su alrededor. Uno de los chicos se inclinó hacia él, dejando que su tono destilara desprecio y burla. «Oye, viejo, ¿qué estás leyendo? ¿O acaso sabes leer algo?». Otro chico intervino. «¿Sí? ¿No deberías estar en otro lugar? Como, no sé, ¿de dónde vienes?». Los comentarios fueron duros y directos, su intención clara. Pero Kane permaneció en silencio, sus dedos pasando suavemente las páginas de su libro. Esto solo pareció alimentar la crueldad del chico, a medida que sus burlas se volvían más fuertes, más audaces. «No nos ignores, viejo. ¿Crees que eres mejor que nosotros?». Uno de ellos se burló, se acercó, hinchó el pecho, tratando de parecer más grande e intimidante. Aún así, Kane no respondió. Su actitud tranquila, su silencio, era como si ni siquiera reconociera su existencia, y eso enfureció aún más al grupo. Uno de los chicos, tal vez el más atrevido del grupo, se paró frente a Kane, bloqueando su vista. Los demás se quedaron en silencio, observando atentamente, mientras su líder tomaba el control de la situación. «Vamos, viejo, ¿crees que eres demasiado bueno para nosotros?», dijo el chico, su voz cargada de agresión. «¿Por qué no nos muestras un poco de respeto, entonces?». Sin previo aviso, el chico levantó la mano como para golpear a Kane. Pero antes de que pudiera hacer contacto, la mano de Kane se disparó como un rayo, agarrando la muñeca del chico con una fuerza que nadie esperaba. El chico se congeló, con el brazo en el aire, incapaz de moverse. Los otros adolescentes se quedaron en silencio, atónitos. Sus sonrisas se desvanecieron a medida que la realidad de la situación comenzó a asimilarse. Kane levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del chico, su expresión serena pero firme. No había ira en su mirada, solo una autoridad tranquila que hizo que el corazón del chico se acelerara de miedo. En ese momento, un hombre mayor que paseaba a su perro cerca se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció a Kane. Su corazón dio un vuelco cuando los recuerdos volvieron a inundarlo. Sin pensarlo dos veces, se apresuró a acercarse. Su voz rompió el tenso silencio. «Esperen, deténganse. ¿No saben ustedes, muchachos, quién es este hombre?», gritó el anciano, agitando los brazos para llamar su atención. Los adolescentes se giraron para mirarlo, confundidos y nerviosos. El chico, cuya mano todavía estaba sostenida por Kane, comenzó a temblar. «Este es Kane», continuó el anciano, su voz llena de asombro y respeto. Kane era un maestro en artes marciales, uno de los mejores,
Entrené con él hace años. Es un ex campeón de karate. Podría acabar con todos ustedes en segundos si quisiera. El grupo de adolescentes se quedó allí sin palabras. Sus rostros palidecieron cuando las palabras del anciano se asimilaron. Miraron a Kane con un nuevo respeto y miedo. El chico cuya muñeca Kane sostenía tartamudeó. Yo no lo sabía. No fue mi intención. Kane, que todavía sostenía la muñeca del chico, lo miró con una pequeña sonrisa de complicidad. No lo sabías, dijo suavemente, finalmente soltando la mano del chico. Ese es el problema. Actuaste sin pensar, sin comprender. Así es como la gente se lastima. Los chicos, todavía aturdidos, dieron un paso atrás. Su bravuconería desapareció por completo. La arrogancia con la que habían entrado había desaparecido, reemplazada por la comprensión naciente de su error. Habían elegido una pelea que no podían ganar, pero peor que eso, habían actuado por ignorancia y prejuicio. El silencio que siguió estaba cargado de tensión, pero Kane permaneció tan tranquilo y sereno como siempre. Podría haberme defendido fácilmente, dijo Kane, en voz baja pero llena de autoridad. Pero no lo hice. ¿Por qué? ¿Qué habría resuelto eso? Lastimarte no te enseñaría nada. Miró a cada uno de los chicos por turno, con los ojos llenos de una intensidad tranquila. Verás, la fuerza no se trata de ser capaz de lastimar a alguien. Se trata de saber cuándo no hacerlo. Se trata de usar lo que tienes para proteger, guiar, enseñar. Podría haberte enseñado una lección que no olvidarías con mis puños, pero esa no es la clase de lección que necesitas. Los chicos permanecieron en silencio, pendientes de cada palabra. La tensión en el aire había cambiado, reemplazada por algo más pesado. Vergüenza, culpa y una innegable sensación de humildad. Kane se detuvo por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asimilara antes de continuar. Ustedes los chicos piensan que es divertido, ¿no? Molestar a las personas que crees que son más débiles que tú, pero no conoces sus historias, no sabes quiénes son o por lo que han pasado. Racismo, prejuicio, estas cosas vienen de la ignorancia, de no tomarse el tiempo para comprender a otra persona. Miró al chico que había levantado la mano para golpearlo. Sus ojos se suavizaron. Eres joven, tienes tiempo para cambiar, pero si sigues viviendo con odio en tu corazón, solo te destruirá al final. La cabeza del chico bajó, asintió lentamente. El anciano, que había reconocido a Kane, dio un paso adelante, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Muchachos, no tienen idea de lo afortunados que son de que no haya reaccionado de la manera que esperaban. Kane no es solo un luchador, es un hombre de honor, un hombre que cree en enseñar, no en castigar. Kane se volvió hacia el anciano y le hizo un gesto respetuoso con la cabeza. Luego miró a los chicos. Son jóvenes, como dije, y estoy dispuesto a perdonarlos, pero necesitan aprender de esto. No juzguen a las personas por su apariencia o el color de su piel. Tómense el tiempo para comprenderlas. Todos tienen una historia, y nunca la sabrán si no abren los ojos y el corazón. Los chicos se quedaron allí, ya no llenos de fanfarronería o arrogancia. Se sintieron humildes de una manera que no habían esperado. Uno de ellos, con voz temblorosa, finalmente habló. Lo sentimos. No lo sabíamos. Kane sonrió levemente. Su expresión se suavizó aún más. Eso es lo que pasa con la vida. No siempre se puede saber todo, pero se puede elegir cómo se trata a los demás, y esa elección marca toda la diferencia. Dicho esto, Kane se dio la vuelta y tomó su libro una vez más, el tranquilo anciano sentado en un banco del parque. Pero los chicos nunca volverían a verlo de la misma manera. Habían venido buscando una víctima y encontraron en su lugar a un maestro. Y esa lección, la lección de respeto, humildad y la inutilidad del odio, era una que llevarían consigo por el resto de sus vidas. Mientras se alejaban, el anciano que había reconocido a Kane les dio una palmadita en el hombro a los chicos.
Hoy aprendieron algo importante. No lo olviden. Los chicos asintieron, con la cabeza todavía dando vueltas por la experiencia que habían vivido al acosar a un extraño. Pero en cambio habían aprendido una lección de humildad, una que nunca olvidarían. ¿Y Kane? Volvió a su libro, con una pequeña sonrisa en el rostro. Siempre había creído en enseñar a través de la amabilidad y la sabiduría, no de la violencia. Hoy no había sido diferente. Y cuando el sol empezó a ponerse sobre el parque, Kane supo que las semillas del cambio habían sido plantadas en los corazones de esos chicos. Habían pasado 4 semanas desde ese día que cambió sus vidas en el parque, y los adolescentes, una vez llenos de arrogancia y de ignorancia juvenil, se habían transformado de maneras que nunca imaginaron. El encuentro con Kane había dejado una profunda huella en sus vidas. Habían comenzado a ver el mundo a través de una lente diferente, una de respeto, comprensión y humildad. Atrás quedaron los días de acoso sin objetivo y crueldad sin sentido. Los chicos ahora tenían un sentido de responsabilidad por sus acciones y se mostraba en cómo trataban a los demás a su alrededor. Una tarde, por pura coincidencia, el mismo grupo de chicos se encontró nuevamente en el parque, caminando por los senderos familiares. Sus conversaciones eran diferentes ahora, reflexivas, amables y reflexivas. Cuando se acercaron al mismo banco donde Kane había estado sentado semanas antes, se quedaron atónitos al verlo una vez más. Allí estaba sentado, tan tranquilo y sereno como antes, con el mismo viejo libro descansando en su regazo. Pero esta vez, en lugar de sentirse llenos de una confianza fuera de lugar y de un deseo de demostrar algo, los chicos se acercaron a Kane con respeto y gratitud. Uno de ellos, el mismo chico que casi había levantado la mano para golpear a Kane, dio el primer paso. Su tono era humilde y genuino. «Sir Kane», empezó nerviosamente. «No esperábamos volver a verlo aquí, pero nos alegramos de haberlo hecho». Kane levantó la vista de su libro, y una suave sonrisa se extendió por su rostro al reconocer al grupo. Dejó el libro en el banco a su lado y los miró a los ojos, asintiendo en señal de reconocimiento. «Los recuerdo, muchachos», dijo con su voz tranquila y sabia. «¿Cómo están todos?» Los chicos intercambiaron miradas y uno de ellos habló. «Hemos cambiado mucho desde ese día. Nos enseñaste algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos aprender. Solo queríamos agradecerte por eso». La sonrisa de Kane se profundizó, aunque sus ojos permanecieron tan serenos como siempre. «Me alegra escuchar eso», respondió. «A veces la vida te da la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Depende de ti lo que hagas con esa oportunidad». Los chicos asintieron y uno de ellos, con la voz un poco vacilante, preguntó: «Hemos estado hablando mucho sobre lo que dijiste ese día, sobre la fuerza y la sabiduría y, bueno, nos preguntábamos, ¿nos mostrarías un poco de lo que sabes? ¿Algunos de esos movimientos en los que te entrenaron?» Kane los miró pensativamente por un momento, sus ojos estudiando sus rostros. Estaba claro que no lo pedían por arrogancia o por un deseo de presumir. Esta vez había curiosidad genuina en su solicitud, un deseo de aprender algo significativo. «Ya no soy entrenador», dijo Kane, con un tono amable. «Me he retirado de todo eso. En estos días solo busco la paz. Pero puedo mostrarte un poco, lo suficiente para ayudarte a entender qué es la verdadera fuerza. Pero recuerda, lo que te muestro no es para pelear o lastimar a otros. Es para disciplina, para el control y para conocerte a ti mismo. Nunca debes hacer un mal uso de lo que enseño». Los chicos estuvieron de acuerdo, asintiendo con entusiasmo, entendiendo la gravedad de sus palabras. Kane se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados y elegantes. Llevó a los chicos a un pequeño trozo de césped cercano, lejos de los bancos y de los otros visitantes del parque. Luego demostró algunos movimientos simples de manos, bloqueos básicos, posturas defensivas y técnicas de respiración tranquila.
Sus movimientos eran precisos pero fluidos, como el agua que fluye naturalmente. Los chicos miraban con asombro, tratando de imitar sus acciones lo mejor que podían, aunque sabían que nunca podrían igualar su maestría. Kane sonrió ante sus esfuerzos. No se trata de lo rápido o poderoso que seas, dijo, sino de cuánto control tengas sobre tu mente y tu cuerpo. La fuerza sin control es peligrosa. Recuérdalo siempre. Los chicos practicaron un poco los movimientos, pero entendieron que solo se les estaba mostrando un atisbo de algo mucho más profundo. Los movimientos de Kane no eran solo físicos, eran la encarnación de años de disciplina, sabiduría y comprensión. Y los chicos se sintieron honrados de aprender solo una pequeña parte de eso. Después de unos minutos, Kane se detuvo y levantó una mano para señalar el final de su lección improvisada. «Es suficiente por ahora», dijo con una sonrisa. «Como dije, estoy jubilado y ya no soy profesor, pero has aprendido lo suficiente para comenzar a comprender lo que significa la verdadera fuerza. Y recuerda, nunca uses lo que has aprendido para lastimar a otros». Los chicos asintieron con entusiasmo. Sus rostros brillaban con respeto y gratitud. Se sintieron humildes por la pequeña demostración, al darse cuenta de que la verdadera fuerza tenía mucho más que ver con el control y el carácter que con el poder físico. «Gracias, Kane», dijo uno de los chicos con seriedad. «Nunca olvidaremos lo que nos enseñaste hoy y antes». Kane sonrió cálidamente y asintió. «Bien, ahora vete. Y recuerda, la vida se trata de aprender y crecer. Tienes el poder de cambiar, y creo que lo harás». Los chicos se despidieron de Kane, con el corazón más ligero y la mente llena de las lecciones que habían aprendido. Mientras se alejaban, no pudieron evitar sentir que les habían dado algo mucho más valioso que las técnicas de lucha. Se les había mostrado el camino para convertirse en mejores hombres. Pasaron las semanas y los chicos se encontraron viviendo según las lecciones que Kane les había enseñado. Se habían vuelto más reflexivos, más amables y más conscientes de sí mismos. La arrogancia y la crueldad que alguna vez usaron como armadura se habían desprendido, reemplazadas por una nueva comprensión de lo que significaba ser fuerte y compasivo. Kane, ahora de regreso a su vida pacífica, se sentó en el mismo parque, disfrutando ocasionalmente de la tranquilidad y los placeres simples de su retiro. Había pasado sus años de juventud entrenándose en el arte de la disciplina marcial, pero ahora su mayor satisfacción provenía de saber que había transmitido algo significativo a la siguiente generación. Y cuando el sol se puso en el parque ese día, Kane supo que se habían plantado las semillas del cambio y estaban creciendo en los corazones de esos muchachos, tal como lo habían hecho en él muchos años atrás.